Hola, vamos a armar el video de la última clase donde vimos dentro de la materia de redes una definición formal de todas las capas del modelo de referencia OSI. Modelo de referencia OSI que ya lo nombramos en otros videos, en otras clases. Incluso vimos un ejemplo donde en una navegación web entre dos máquinas, una hacía de servidor, otra de cliente, unidas por un cable, donde ahí podíamos ver a través de un capturador de tráfico toda la pila de protocolos y dónde caían esos protocolos en cada una de las capas en el modelo de referencia. Modelo de referencia OSI. ¿Qué significa la sigla OSI? Bueno, viene del inglés Open System Interconnection y una traducción podría ser interconexión de sistemas abiertos. Ahora vamos a ver por qué eso de sistemas abiertos. Para hacer un poquito de historia, siempre la historia viene bien para saber por qué se crea, cuáles eran los problemas que viene a solucionar. Cuando arranca estas cuestiones de las redes, más que nada de las máquinas conectadas en redes, allá por los años finales de los 70, principios de los 80, recuerden que la primera red que se armó era una red, un proyecto universitario y era para conectar dos máquinas y poder compartir información de una biblioteca. Ahora, los fabricantes de dispositivos, los fabricantes de computadora, tenían sus propias interfaces, empezaron a desarrollar sus propios protocolos para armar redes entre sí, pero el problema era que no había compatibilidad entre equipos de distintos fabricantes. Si quería interconectar armando una red con una computadora IBM contra una de Sun Microsystem, bueno, no se veían. ¿Por qué? Porque no había una interfaz estándar, no había armado protocolos estándar. Dada esos problemas, esa complejidad, la Organización Internacional de Normas, más conocida como la ISO es una agrupación, ¿sí? Grupo de gente que se dedica, entre otras cosas, a armar estándares. Estándares de muchas cosas. Bueno, el estándar que vamos a ver ahora, el estándar que estamos viendo ahora es el modelo de referencia OSI. ¿Qué hicieron ahí? Bueno, definieron un montón de cuestiones que todos los fabricantes tienen que respetar y así poder crear protocolos y normas estándares para permitir que cualquier dispositivo, no importa la marca, no importa su origen, siempre y cuando respete la norma, será compatible con el resto de los equipos. ¿Sí? Viene un fabricante nuevo, arma algún dispositivo que se conecta por USB. ¿De dónde va a sacar el formato del USB? ¿De dónde va a sacar el tamaño de la ficha, los conectores? ¿Por dónde transmite? ¿Por dónde recibe los niveles de señal? Bueno, se va a ir a fijar en una norma. La norma que define a el puerto USB. Si él respeta y cumple con todos los parámetros que le pide la norma, sabe que sin importar contra qué otro equipo lo va a conectar, siempre va a funcionar, porque el otro va a hablar exactamente el mismo idioma. Bueno, y eso se logra a través de respetar las normas que establece, en este caso, la ISO, Organización Internacional de Normas. Desarrolló todo un estándar para solucionar este problema de falta de compatibilidad cuando queríamos que dos máquinas de distintos fabricantes pudieran estar conectadas en red. No se veían, no había forma de conectarlas, porque cada fabricante hablaba su idioma. Entonces, entre las máquinas del mismo fabricante andaba, pero cuando iba a conectarla contra otro, no funcionaba. Así que ahí surge el estándar para el modelo OSI. ¿Qué plantea este modelo de referencia? Bueno, separar la cuestión, que es bastante compleja porque tiene muchas tecnologías, en 7 capas, y va a asignar funciones, funcionalidades, las va a separar por niveles, por capas. 7.
Aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y física. Estas son las 7 capas que propone este modelo. Nosotros en algún trabajo práctico anterior, en este que habíamos hecho el ejemplo de capturar tráfico con el WinShard de una navegación web entre dos máquinas, les había pedido yo que investigaran, me pusieran ahí algunas palabras, de creo que 3 capas. Me parece que era las 7, 6 y 5, me parece 4, 5, bueno, 3 capas nada más que tenían que averiguar. Ahora acá vamos a hacer, eso lo habían puesto ustedes, bueno, acá les doy yo una definición para las 7. Acá esto lo voy a dejar para que lo lean ustedes, está bastante bien explicado cada una de las capas, y más que nada en este video lo que vamos a concentrarnos es en los ejemplos finales. Siempre tengan en cuenta que la explicación, si buscan en internet modelo de referencia OSI van a aparecer miles de páginas, se puede arrancar explicando desde arriba. Ustedes piensen que acá arriba estaríamos nosotros, los usuarios que utilizamos aplicaciones, y abajo de todo en la capa física sería el hardware. Ahí estarían los cables, estaría el Wi-Fi, el radio enlace. Para explicar el modelo de referencia OSI podemos arrancar desde abajo, desde las señales eléctricas, desde los bits, y empezar a subir en complejidad, o al revés. Nos paramos acá como usuario y el usuario es el que dispara todo este proceso cuando quiere comunicarse, cuando quiere enviar o recibir información. Él es el disparador, el usuario. Para la explicación que sigue tomamos de arriba hacia abajo, o sea, parándonos como el disparador, el usuario, y ahí empezamos a explicar capa 7, 6, 5, 4, ¿sí? Hasta llegar a la última, que es la física. Digo última porque empezamos a explicar de arriba, ¿no? Si ustedes, vuelvo a repetir, buscan información en internet y alguno empieza a explicar desde abajo, la última sería la 7. Todo depende de dónde nos paremos. Lo que sí es seguro, que si empiezo de arriba o de abajo, todos los procesos pasan por todas las capas, por todos los niveles. Entonces, la capa de aplicación sería la número 7, el nivel número 7, es el que está más cercano al usuario. Es ahí donde van a estar las aplicaciones, donde va a vivir el correo electrónico, la navegación web, la transferencia de archivos, una llamada telefónica a través de voz sobre IP. Eso es lo que es la aplicación, lo que nosotros habíamos dicho, esos servicios, ¿sí? También en algún video de algunas clases atrás habíamos hablado de los servicios, el servicio web, el servicio de envío y recepción de correos electrónicos, el servicio de transferencia de archivos, el servicio de video streaming, ¿sí? Si estoy usando Netflix, estoy usando la red de datos para hacer streaming de video, o cuando estamos usando el Discord, bueno, ahí también estamos haciendo streaming de video, si estoy compartiendo la pantalla. Cuando estamos hablando, también ahí tenemos una conversación, voz sobre IP, bueno, cada una de esas cosas son distintos servicios. Puede haber servicios que comparten algún protocolo, y después tendremos protocolos que son pura y exclusivamente para ese servicio en particular. Capa de aplicación, ahí tenemos las aplicaciones que manejan esos servicios. La capa número 6, capa de presentación. Ahí decimos que es el lugar donde se tratan los datos. Se tratan los datos. ¿Qué significa que se traten los datos? Vamos a hacer una especie de preparación de los datos antes de pasarlos a la capa que le sigue. Antes de entrar al número 5, en la capa número 6 vamos a tratar esos datos que me vienen de dónde, desde la capa de arriba de la 7, que era la aplicación. La aplicación genera los datos, se los pasa al número 6 para que la número 6 le haga un procesamiento. ¿Qué procesamiento? Por ejemplo, estandarizar
el set de caracteres. Acá les puse un ejemplo. Cuando estamos haciendo envío de correo electrónico, el set de caracteres, ¿cómo voy a escribir yo? ¿Con qué voy a codificar esos caracteres? Bueno, tienen que ir, por ejemplo, si estoy escribiendo con un alfabeto castellano, español, van a ir codificados en esta norma, ISO 8859, que es conocida como Latin 1. Después hay un montón de normas, ¿no? Si estoy escribiendo con un alfabeto asiático o árabe, bueno, ustedes saben que los caracteres no son iguales. Bueno, ¿cómo van a ir codificados esos caracteres? Bueno, la capa número 6, la de presentación, define ahí el chart set, el set de caracteres, cómo va a ir codificado. Otra cosa que se hace en la capa número 6 es la encriptación de datos, siempre y cuando, ¿qué cosa? La capa de arriba, la 7, haya solicitado que los datos vayan encriptados. ¿Dónde se van a encriptar? Bueno, en la capa número 6, en la presentación. Ahí van a ir los algoritmos para encriptar los datos, para que los datos vayan cifrados. Otra cosa que también se puede hacer en la número 6 es comprimir los archivos. Por ejemplo, en la clase yo les daba el ejemplo de la compresión MP3. MP3 es un estándar, un formato para comprimir archivos de audio. Los más conocidos es la música en formato MP3. Eso toma un archivo de audio, le aplica unos algoritmos, hace un muestreo y bueno, y genera un archivo resultante que pesa mucho menos que el original, y eso va a ir comprimido con el formato MP3. Así que esa compresión de información estaría dentro de el nivel 6 que define el modelo de referencia OSI. Si los datos van comprimidos, esas funciones en este esquema que estamos separando estarían en el nivel número 6. Después tenemos formato de compresión de video o el HTML, que porque decimos que esto no sería compresión, esto sería presentar los datos. Nosotros venimos diciendo que el HTML es un lenguaje para definir la estructura de mi página web. Voy a definir el encabezado, voy a definir el contenido, voy a definir el pie de página, el footer, y toda esa estructura de la página lo hacíamos con HTML. Entonces el HTML está considerado un protocolo de capa 6 porque estructura los datos. Después tenemos, recuerden, empezamos como usuario. El usuario genera los datos dentro de una aplicación. La aplicación se lo pasa a la aplicación está situada en la capa número 7, se lo pasa a la 6 para que procese los datos. Una vez que están procesados los datos, eso baja a la capa número 5. La capa número 5 tiene una función muy específica, muy especial, que es mantener el vínculo entre los extremos. Nosotros siempre venimos viendo aplicaciones o usos de tipo cliente-servidor. Estamos en una red de datos. En la red de datos siempre habrá un dispositivo que quiere consumir algún recurso de un servidor. Esa es la forma de pensarlo, ¿no? La navegación web está bien claro. Nosotros como clientes y el servidor está ahí en la nube en algún lado y es el que tiene la página. Y yo pido, tráeme el index.html de el blog de la escuela, la primera página. Entonces está claro que el servidor está en otro lado. Pero también el sentido de cliente-servidor puede ser dos máquinas que son iguales, nada más que una tiene enchufada una impresora. Entonces, la máquina que no tiene la impresora y quiere imprimir, puede imprimir en la impresora que está conectada en la otra máquina. Y en ese caso, la otra máquina haría las veces de servidor, porque tiene el recurso impresora que lo comparte con el resto de la red. Así que el esquema de cliente-servidor no necesariamente estamos hablando de máquinas chiquitas contra una mega máquina que es el servidor, sino es
la postura, la función que cumple la máquina si tiene un recurso que puede compartir con otros. Así que si tiene un recurso que puede compartir con otros, es servidor, sirve de ese recurso. Entonces, la capa número 5 lo que va a hacer es mantener ese enlace activo. Por eso dice de extremo a extremo. Si yo estoy navegando dentro de el blog de la EPET 12, la capa número 5 va a mantener ese vínculo abierto. ¿Por qué? Porque yo accedo al blog, que sería el index, la primera página. La leo un rato, busco lo que quiero, hago clic en un vínculo, por ejemplo, que me lleve al listado de Classroom, y ahí accedo a la segunda página. Bueno, el protocolo HTTP que usamos para navegar en Internet, es un protocolo sin estado. ¿Qué quiere decir? Que en esa primer petición, donde hago el get del index del blog de la escuela, obtuve la información, obtuve la página, estoy viendo en el browser el contenido de la bienvenida a la primera página del blog de la escuela. El HTTP se desentiende, ya no sabe si el servidor sigue activo, si explotó, si se me cortó la conexión a internet, no sabe. Su función fue ir a buscar esa página, traerla y mostrarla en el browser. Chao, me desentiendo de qué es lo que pase después. Cuando hago clic en un hipervínculo, por ejemplo, para entrar a los Classroom, ahí vuelve a arrancar y dice, bueno, ahora tráeme esta otra página. Tendría que hacer todo el proceso de nuevo. No lo hace, o sea, todo ese primer proceso que hizo al principio con consultar el DNS para saber a dónde está, llegar hasta el servidor, preguntarle si el servidor le puede... Bueno, todo eso que hace el protocolo, para el segundo clic, para el segundo hipervínculo, no va a ser necesario porque va a haber algo, va a haber un protocolo que su función está situada ahí en el nivel número 5, que va a mantener abierta una sesión, va a mantener un vínculo entre el cliente y el servidor. Lo va a mantener por un tiempo, ¿no? Entonces, mientras yo siga haciendo clic dentro de las distintas páginas del blog, ese vínculo va a estar abierto y no va a tener que hacer todo el proceso que tuve que hacer en la instancia 0. ¿Sí? Algún protocolo, algún sistema, algún método que esté en la capa número 5 va a mantener ese vínculo y va a saber que el servidor del blog de la escuela sigue activo y sabe a dónde está y sabe cómo le tengo que preguntar. Así que esa sería la función del nivel número 5, la capa de sesión, mantener el vínculo extremo a extremo. Algunos ejemplos: tenemos por ejemplo el protocolo NetBIOS, que se usa mucho en redes Microsoft. Ustedes tienen armada una red, un sistema donde todas las máquinas son con sistema operativo Microsoft. Bueno, el protocolo NetBIOS va a estar ahí y sirve para distintos servicios que tiene Windows y que muchas veces no nos damos cuenta, pero están ahí dando vuelta y reconociendo las máquinas que son afines dentro de una red. Después tenemos el protocolo SIP, que es el protocolo que se usa para comunicaciones telefónicas con voz sobre IP. Cuando decimos telefónicas no nos referimos precisamente al teléfono con teclado y tubo que me lo llevo y con cables que tenemos en la casa, ¿no? Una comunicación voz sobre IP es la que hacemos por WhatsApp, por ejemplo. Cuando por WhatsApp apretamos el botoncito de teléfono y llamamos a alguien o hacemos una videoconferencia, el audio es una comunicación de tipo voz sobre IP, o estamos usando la red de datos, no estamos usando la red de telefonía, estamos usando la red de datos. Esa conversación viaja, me consume datos de mi abono de teléfono celular si estoy con el teléfono, ¿sí? Entonces, esa conversación que va por la red de datos usa el protocolo SIP. El protocolo SIP va a ser el encargado, entre otras cosas, de mantener la sesión para que yo sepa dónde está el otro extremo con el cual estoy hablando.
para que no se pierda ese vínculo, ¿sí? Mientras estén vinculados esos dos extremos, voy a poder hablar. Si se pierde ese vínculo, lo tengo que volver a establecer, o directamente se cortó la llamada. Seguimos bajando, arrancamos en la capa 7. Dijimos que la capa número 5 mantenía la sesión, mantenía el vínculo entre los dos extremos. Y ahora tenemos la capa número 4, llamada capa de transporte. ¿Sí? Hasta ahora nos estuvimos preparando y no transportamos ningún dato. Hasta ahora no viajó ningún dato. Recién ahora la capa número 4 va a ser la encargada de verdaderamente transportar los datos. La capa número 4 va a recibir esos datos que vienen de arriba, esos datos que ya los masajeamos, los comprimimos según sea necesario, le pusimos el charset, los armamos, los dejamos prolijo para enviar. Lo primero que va a hacer es fragmentarlo, lo va a separar. Imagínense que armara un tren con la información original. Voy a transmitir voy a hacer una transmisión de archivos, una transferencia de archivos. Bueno, ese archivo, supongamos, es un archivo de 100 megas. Bueno, lo particiono en, no sé, 20, 15, 200 pedazos, para poder armar esos vagoncitos del tren y transmitirlos por pedazos, transmitirlos por vagones de un tren. A cada uno de esos vagones le tengo que poner un número y le tengo que poner la dirección de destino. En realidad le pongo la dirección de destino y de origen. ¿Por qué? Porque esos vagones, lamentablemente, dentro de la red, probablemente se vayan separando y lleguen en distinto orden. ¿Por qué? Porque las redes pasan por muchísimos nodos, por muchísimos equipos, y a veces un equipo se puede saturar, entonces se toma el criterio de ir por otro camino. Entonces, veníamos bien pasando por el router número 1, al router número 1 le llegó mucho tráfico de otro lado, se empezó a saturar y tomó la decisión de enviar datos por otra interfaz, por otra vía. Entonces al destino, cuando se terminan de unir todos los paquetes, van a llegar desordenados. Entonces es importante que cada uno de esos fragmentos tenga un número, para que después en el destino pueda volver a rearmar el archivo original. Y como van a ir por separado, también cada uno tendrá que tener su dirección origen y dirección destino. Esto piénsenlo como si fuera una carta. La carta, dentro del sobre va a ir los datos, la información. Y en el sobre tengo que escribirle de un lado la dirección a dónde tiene que ir esa carta, sería el destino, y del otro lado en el remitente escribo la dirección origen, la mía. ¿Por qué? Porque si esa carta no llega a destino, bueno, el correo me la puede devolver. La va a devolver porque sabe cuál fue la dirección desde donde se originó la carta. Así que capa número 4 de transporte es la primera que va a empezar el proceso de transporte de la información. Agarra la información, la fragmenta y a cada fragmento le pone número y direcciones de origen y destino. Otra función que tiene la capa número 4 es la de asignar un número de puerto. Esto de número de puerto, ahí en la clase me preguntaban si era obligatorio, si se podía cambiar el número de puerto, y yo les decía que en realidad sí se puede asignar otro número de puerto, pero lo más prolijo y lo ideal sería que cada servicio tenga un número de puerto, ¿sí? Cuando se crearon las normas, el modelo de referencia, se le asignó un número de puerto por servicio. Entonces, por ejemplo, la navegación web se dice que viaja en el puerto número 80. Otro servicio, por ejemplo, el servicio de Telnet, que sirve para conectarse a los equipos. Si yo quiero conectarme a un router, imagínense, yo soy el administrador de una red muy grande. Voy a estar en una oficina físicamente, estoy en la oficina en Capital y manejo routers que están distribuidos por todo el país. ¿Cómo puedo entrar a la configuración del router que está en Neuquén? Bueno, existe un protocolo que viaja por la red
Es un servicio de tipo Telnet, se llama así, y puedo escribir una serie de comandos, me conecto con el equipo remoto a través de ese servicio. Ese servicio se le asigna el puerto número 21. Entonces dijimos navegación web, puerto 80. Servicio de Telnet, puerto 21. ¿Para qué me puede servir tener identificado con un número, tener identificado con una etiqueta cada uno de esos fragmentos? Me da información a mí de qué es lo que viene llevando ese fragmento. Si viene con la etiqueta 80, sé que es navegación web. A la hora de una congestión y de tener que tomar la decisión de descartar algunos paquetes porque todos no los puedo transmitir, se produce un cuello de botella, es más lo que viene de atrás que lo que puedo tirar para adelante. Si voy a descartar algunos paquetes, podría descartar por ejemplo los que vienen con la etiqueta 80 porque sé que es navegación web y no es tan prioritario como por ejemplo una conversación. Si dentro de esta misma red de datos viene una conversación de voz sobre IP, que se pierda un paquete significa que del otro lado me escucharon entrecortado o me escucharon con un delay. En cambio, si yo estoy navegando en internet y la página, en vez de tardar 3 segundos en cargar, tarda 4 o 5, la verdad que no hace mucho la diferencia. Entonces es mejor o se va a priorizar, digamos, todos aquellos paquetes que vengan con el número de puerto que identifique a una conversación de voz sobre IP que a los paquetes que vengan con el puerto 80 que tendrán una prioridad más baja. Así que para eso sirve el número de puertos. Es una manera muy rápida de que un equipo de la red se dé cuenta o tenga una idea de qué tipo de tráfico viene ahí adentro, qué tipo de información viene ahí adentro. También se usa en los firewall. Como política de firewall puedo filtrar, por ejemplo, eso lo pueden buscar, qué número de puerto usa el Discord, ¿sí? Porque el Discord también, sus servicios, cuando estamos hablando, utilizará un número de puertos. Si yo comparto la pantalla y hago un video de streaming, use tal vez otro puerto. Para los mensajes, cuando estamos chateando, otro servicio. Bueno, seguramente abre un montón de puertos, abre un montón de sockets con número de puertos distintos. Si configuro un firewall en la máquina donde tengo conectado el Discord, seguramente voy a tener que entrar a la configuración y decirle, bueno, estos puertos los tenés que dejar pasar, porque son los que utiliza el Discord, ¿no? Si no, el resto de los puertos el firewall los bloquea todos. Así que el número de puerto, aparte de utilizarlos, por ejemplo, en un router para dar prioridad al tráfico, también los puedo usar en los firewall para filtrar o dejar pasar. La capa número 4 garantiza el transporte de datos punta a punta independientemente de la red física que esté utilizando. ¿Qué significa eso? Venimos de la 7, venimos bajando. La última de todas es la física. Acá la 4 estamos parados a la mitad. La 4 no le interesa las capas que vienen abajo. No le interesa si abajo tengo fibra, si tengo ADSL, si tengo Wi-Fi, si estoy un radioenlace. No le interesa. Tiene que garantizar que los datos lleguen desde el cliente hasta el servidor, que se pueda establecer todo el transporte, sin importar el medio físico que tenga más abajo. Esa es la función, una de las funciones de la capa de transporte. Y acá tenemos dos ejemplos típicos del protocolo TCP y protocolo UDP. Estos dos protocolos los vamos a ver más adelante en detalle, más que nada el TCP, porque el mundo de Internet se rige por los protocolos TCP/IP. Esos dos rigen todo el mundo de Internet y no hay ningún servicio que no los use. Los usan absolutamente todos. Todos los servicios, si están accesibles desde Internet, tienen que manejar el TCP/IP. Así que le vamos a dedicar una, dos o las clases que sean necesarias a esos protocolos solo. Por ahora los mencionamos. El TCP está ubicado en el nivel número 4.
Bien, hasta ahora veníamos viendo capas donde no nos interesaba los medios físicos, capas donde nos interesaba de extremo a extremo, desde el cliente hasta el servidor, los dos dispositivos, todo lo que pasaba entre esos dos dispositivos, mantener la sesión, preparar los datos, el transporte, sin importar qué había abajo. No tienen en cuenta los medios, si estamos conectados por fibra, por cable UTP, radioenlace. Ellos tienen en cuenta el extremo a extremo, no tienen en cuenta por cuántos segmentos pasamos, cuántas veces cambiamos de fibra a cable, de cable a fibra, de fibra después subo un radioenlace. No lo tiene en cuenta esos segmentos, mira de extremo a extremo. Eso es hasta la capa número 4. A partir de ahora, el resto de las capas que vamos a seguir definiendo, 3, 2 y 1, esas sí miran por subpartes, por segmentos, por fragmentos de la red. Ya se concentran en un punto en particular, ya no miran de extremo a extremo. Las capas que siguen, la 3, la 2 y la 1, van a definir cuestiones por segmento, no de extremo a extremo como las anteriores. Dicho eso, vamos con la capa número 3, la capa de red. Esta se le llama la de direccionamiento lógico. Después tendremos otra de direccionamiento físico. Esta es direccionamiento lógico. Acá es donde vive el protocolo IP, Internet Protocol. Nosotros venimos haciendo mención a las direcciones IP. Habíamos dicho que en el cliente tengo que tener configurada una dirección IP y en el servidor también, porque es la manera de poder llegar. ¿Sí? Dentro de una red, cada máquina tiene que tener una dirección IP distinta para que yo pueda llegar a esa red. Si dos máquinas tienen la misma dirección IP, se crea una confusión a cuál de las dos estoy haciendo referencia. Así que las direcciones IP deberían ser únicas. ¿Qué ocurre? Tenemos segmentos de direcciones IP. Por ejemplo, si tenemos un servicio de ADSL de Cotesma, Cotesma nos da un modem router. Ese modem router ve dos redes distintas. Ve la red interna de la casa, supongamos estamos conectados por Wi-Fi, ¿sí? Tengo una notebook más dos teléfonos celulares, los tres conectados por Wi-Fi. Estoy usando internet de Cotesma, los tres conectados por Wi-Fi para poder salir a internet. El modem va a ver dos redes, la red interna, que es la red Wi-Fi, y después la red externa, por la cual sale, ¿sí? Que esa va a ser la red de telefonía, va a viajar por los cables telefónicos. Entonces, va a manejar dos redes. La red interna seguramente va a tener un esquema de direcciones IP que va a arrancar por 192.168.1 y el último número, que puede variar. Las direcciones IP ya las vamos a ver bien, le vamos a dedicar la clase, está compuesto por 4 sets de números. Se dice que son octetos porque es la forma de escribirlo. El último, para una red C de tipo local, que es la que usamos dentro de nuestra casa, dice que puede variar el último número de 0 a 255. Los primeros tres quedan siempre iguales. Eso me permite tener con esa red, así con ese esquema, 255 dispositivos. Adentro de su casa podrían tener conectados a ese modem a nivel direccionamiento IP 255 dispositivos que van a ir desde el 0 al 254. En la práctica no lo podríamos tener nunca tantos dispositivos, pero bueno, eso es a nivel, digamos, lógico, matemático, de cómo se arman las direcciones IP. Entonces, todo el mundo IP, toda su descripción, sus funciones, sus objetivos están descritos en el nivel número 3, en la capa número 3 del modelo de referencia OSI. En este nivel, como dice acá,
se mueven y viven los routers. Los routers son estos dispositivos capaces de hablar con distintas redes y por ende lo que pueden hacer es enrutar paquetes. Por ejemplo, en el ejemplo este de la red hogareña que nos da Cotesma a través del modem, el modem router, por eso siempre digo lo mismo, es modem router, porque si bien la función de modem quiere decir que es el que establece el enlace con la central que está en Cotesma a través de los cables telefónicos. Por eso cuando ustedes, si tuvieron posibilidades de ver uno de estos servicios, ustedes prenden el modem por primera vez y le lleva un tiempo sincronizarse contra la central. Hay una lucecita que hay que esperar que dice DSL, hay que esperar a que quede fija. Eso significa que pudo establecer la conexión con la central. Se dice que es un modem porque modula y demodula. Logra esa magia de que podamos usar el teléfono, o sea, usar la línea telefónica para hablar y a su vez transmitir datos. Todo por el mismo vínculo físico que es el cable telefónico. Y eso lo logra su función de modem. Pero también decimos que es un modem router porque hace esto de enrutar dos redes totalmente distintas. El tráfico Wi-Fi lo saca por la red ADSL, que es la red de telefonía, ¿sí? Para poder hacer esta magia de conectarme a internet usando los cables telefónicos. Tranquilamente ustedes podrían, lo que pasa es que no pueden porque Cotesma no nos permite entrar a la configuración del modem router, ¿no? Pero es un dispositivo que tranquilamente ustedes podrían armarse una red interna en su casa, tal que desde la PC 1 puedan ver la PC 2 y compartir archivos. Tranquilamente lo pueden hacer, nada más que habría que meterse dentro de la configuración del modem y habilitar un par de cuestiones. Entonces ahí donde entraría la función de router de ese modem router. Si ustedes están en la PC número 1 y quieren acceder a la carpeta de archivos compartidos de la PC número 2, eso se hace a nivel IP. Siempre las máquinas van a tener una IP configurada. Bueno, el router, el modem router de Cotesma, en ese caso va a saber que ustedes están intentando acceder a una máquina que está dentro de la red Wi-Fi. Entonces va a enrutar los paquetes que vienen de la PC 1 hacia el puerto donde está conectada la PC número 2. Ahora, si la PC número 1 lo que quiere hacer es ver el blog de la escuela, sabe que esa información no está en forma local, la tiene que ir a buscar a internet. Entonces enruta y el tráfico que le viene por el puerto número 1, en vez de mandarlo al puerto número 2 donde está la PC 2, lo manda a la salida de tipo WAN, lo manda a la red externa. Esa es la función de enrutador y lo hace a nivel IP. Sabe el paquete que está viniendo, cuál es la dirección destino, se fija en la tabla de enrutamiento y se fija, a ver, esta dirección IP, ¿a dónde la tengo? ¿Está en forma local o está afuera? Si está local, pum, enruta para adentro, si está afuera, enruta para afuera. Esa es la función de enrutamiento. Y todo eso se da en la capa número 3. Capa número 2, nivel número 2, enlace de datos. Este dice que proporciona tránsito de datos confiables a través de un enlace físico. Bueno, acá ya vamos a estar hablando de tramos. Tramos, vínculo físico. En el ejemplo donde yo le había armado una red acá en mi casa con dos computadoras, dos notebooks y estaban unidas por un cable UTP, en ese caso el vínculo físico era eso, 1 metro de cable UTP. Vínculo físico, 1 metro de cable UTP. Y en ese metro de cable UTP, para que esas dos máquinas pudieran verse, pudieran tener conectividad a nivel IP, tenía que estar funcionando un protocolo que maneje esas señales eléctricas que viajan por ese cable. No es lo mismo que yo conectara las dos máquinas por Wi-Fi que las conectara por cable USB,
por cable UTP. Cable UTP con Wi-Fi son dos vínculos físicos distintos. Uno es el aire, el otro son señales eléctricas que viajan por un cable. Así que cada uno de esos va a estar regido por un protocolo distinto. Ambos dos protocolos son a nivel vínculo físico, están descritos en el nivel número 2. Capa de enlace de datos. Y entonces ese protocolo se va a encargar de poder transportar los datos a través de ese vínculo físico. Se dice que se realiza el direccionamiento físico. En la capa anterior, la capa número 3, habíamos hablado del direccionamiento lógico. Porque las direcciones IP es un concepto más abstracto. La dirección IP, yo compro una máquina y no tiene una dirección IP asignada. Esa se la voy a escribir yo a mano o se la va a asignar algún sistema en función a donde yo la enchufo. Si de esa máquina la uso en mi casa dentro del modem router de Cotesma, me van a asignar una dirección IP 192.168.1 algo. Esa misma máquina la saco y la llevo a la red de la escuela y no va a tener la misma dirección IP. Va a tener la dirección IP que el administrador de red o la persona que armó la red en la escuela haya puesto como política. Él tomó la decisión y dijo: para todas las máquinas que se conecten en la escuela van a poder tener una dirección entre este rango. Así que la dirección IP es más bien un aspecto lógico. La máquina va a tener la dirección IP que se le asigne a la red en la cual está conectada. En cambio, en el nivel enlace de datos, hablamos de un direccionamiento físico porque hacemos referencia a las direcciones MAC. La dirección MAC es un número largo de 32 bits, 32 bytes, que está guardado en la memoria, está grabado en una EEPROM, por ejemplo, en las placas de red. La placa de red, ya sea por Wi-Fi o sea por cable, adentro tiene grabado un numerito que es una dirección MAC, y esa ya se la puso el fabricante y va a ser única, irrepetible, y va a ser siempre la misma. Es una dirección física, está escrita ahí, está escrita con tinta indeleble. No, es un chiste, no con tinta indeleble, pero está escrita ahí y no se borra, y va a ser siempre la misma. Mi máquina, no importa en qué red la conecte, la dirección MAC va a ser siempre la misma. Es una dirección física. Ahora, la dirección IP depende de en qué red la ponga, pero la física siempre la misma. En la capa 2 es el mundo donde viven los switches y los hubs. Habíamos dicho que para conectar dos máquinas alcanzaba con un cable. Ahora, si tengo que conectar 3 o más, ya me tengo que valer de otro dispositivo. Y los dispositivos que habíamos descrito eran los hubs, que eran los primeros y los más simples, y después a ese hub se le agregaba un poco de inteligencia y surgía el switch. Y habíamos dicho que una manera de pensarlos al switch y al hub era como tener una zapatilla, la zapatilla eléctrica, donde la tengo tirada abajo de la computadora y en un enchufe pongo el monitor, en el otro la CPU, en el otro la impresora. Bueno, podríamos pensar algo así al hub, donde va a tener una X cantidad de bocas, supongamos 8, y no tiene ninguna inteligencia. Yo enchufo una máquina en la boca número 1 y otra máquina en la boca número 5. La máquina número 1 se quiere comunicar con la máquina número 2. Bueno, lo que entra por la boca 1, el hub lo replica en todas las bocas. ¿Sí? Eso lo que me produce es, ahí estoy haciendo un ejemplo donde tengo dos máquinas nada más, pero si tuviera todas las bocas ocupadas, 8 máquinas, lo que entra por la boca número 1 lo replica en las otras 7. Si una de las otras máquinas justo en ese momento estaba transmitiendo, se produce colisión de datos. ¿Qué hace eso? Me baja la performance, me baja la velocidad de
esa red que tengo armada con ese hub. Evoluciona, las cuestiones evolucionan, la tecnología evoluciona y surge el switch. Visualmente muy parecido, cajita con un montón de bocas, nada más que sabe qué dirección MAC tiene conectado el dispositivo, tiene el dispositivo que tiene conectado en cada una de las bocas. En el ejemplo de un switch con 8 bocas, con 8 máquinas conectadas, el switch tiene la inteligencia para saber cada una de las MACs, de la dirección MAC, de cada uno de esos dispositivos que tiene conectado en cada una de sus bocas. Entonces, como cada trama va a tener una MAC destino, cuando le entre un pedido por la boca número 1, se va a fijar la dirección destino, la dirección MAC destino, y sabe esos datos, esos bits, en qué boca los tiene que retransmitir. No lo va a retransmitir en las otras 7, lo va a direccionar directamente a la boca que tenga esa dirección MAC destino. Esa es la inteligencia y la diferencia que hay entre el switch y el hub. Y las funciones del switch y el hub están descritas dentro del nivel número 2, la capa enlace de datos. Ahí viven los protocolos como ser el Ethernet, que es el protocolo que usamos cuando nos conectamos con un cable UTP, el protocolo que define el Wi-Fi, y este que está acá, el 802.3, que es el que define las conexiones por fibra óptica. Por último, o primero de todos, según como lo miremos, es la capa física, la capa donde tenemos los bits, donde tenemos los conectores, ahí donde vamos a definir los estándares, las normas que hacen a bien el vínculo físico. Por ejemplo, si estamos conectados por USB, el ejemplo que yo le decía, el tamaño de la ficha, cuántos conectores tiene que tener adentro, cuál es la transmisión, cuál es la recepción, qué es un 1. Recuerden que estos son siempre redes de datos digitales, así que vamos a transmitir bits, unos y ceros a través de un medio físico. Y bueno, en el caso del USB, un 1 representa, no sé, 3 volt, un 0 representa 0,5 volt. Bueno, esos valores los estoy inventando, no me consta que sean así, pero en algún lado están especificados cómo voy a hacer la transmisión de esos bits, cómo van a ser los niveles eléctricos, o si estoy en una interfaz de aire, cómo va a ser la radiofrecuencia. Todo eso se define en la capa número 1, la capa física. Acá teníamos un dibujo donde hacíamos referencia a la unidad de datos. Esto es una sutileza, pero el modelo así lo refiere. Recuerdan que en las primeras capas empezamos a procesar los datos. La primera capa de aplicación en la que el usuario generaba los datos, la capa 7 arrancaba el proceso con la incorporación de los datos, la 6 lo presentaba, la sesión mantenía el vínculo punto a punto, extremo a extremo. Hasta ahora no fragmenté, no hice nada con los datos, los preparé, no es que no hice nada, los fui preparando. En la 4 tenía la fragmentación. Y después, según donde esté parada, ese fragmento, si estamos en la capa 3 vamos a decir que es un paquete, y si estamos en la capa número 2 vamos a decir que es un frame, que es una trama. Entonces, es una sutileza, pero si yo estoy hablando, estoy describiendo un sistema y digo las tramas, voy a hacer referencia a algo que está en el nivel número 2. Y si digo los paquetes, digo los paquetes viajan de acá para allá, voy a hacer referencia a algo que está en la capa número 3. Así que la número 4 fragmentaba. Y depende de donde yo los esté leyendo esos fragmentos, voy a hacer referencia a que son paquetes o que son tramas, que son frame. Si estoy en la 3 o si estoy en la 2 respectivamente. Y si estoy en la capa número 1 son los bits, ¿no? Es el flujo de bits. La capa física, ahí tenemos señales eléctricas, radiofrecuencia, ahí tenemos los bits.
Bueno, este ejemplo le había puesto para ver más o menos la complejidad o cómo se entiende esto de encapsular la información. ¿Qué se refiere con encapsular? El usuario genera un mensaje, información, información que la quiero transmitir. A medida que voy pasando por los distintos niveles, por las distintas capas, recuerden que cada capa tenía una función, una razón de ser, un propósito, algo que hace. Cada una le va a agregar un encabezado, le va a agregar una cabeza, una cabecera a esa unidad de datos que voy a transmitir, ¿sí? O un paquete o una trama. Le va a agregar información adicional al mensaje necesaria para que en el destino yo pueda hacer algo. Recuerden, por ejemplo, en la presentación que agarramos y definíamos un set de caracteres. Le vamos a decir que los datos, todos estos datos que te voy a mandar, van codificados en ISO 8590, ¿no? Para que del otro lado, cuando abro esos unos y ceros, sé que los tengo que leer con el set de caracteres ISO 8590. Bueno, esa información de cómo van a ir codificados el set de caracteres se pone en una cabecera. Entonces, cuando yo vea un paquete, cuando vea un fragmento de información, voy a tener un pedazo que representa al mensaje propiamente dicho, los datos puros, el mensaje, hola mundo, y a eso va pegado la cabecera de necesaria para agregar más información con respecto a qué es lo que estoy transportando. Este esquema lo que viene a representar es que cada uno le va agregando su encabezado. Entonces, cuando estoy en presentación, la capa de presentación le va a agregar la información adicional que necesita el destino para abrirlo, más el encabezado que venía de la capa anterior y por supuesto el mensaje. Entonces así cada nivel, ven, se van agregando cada vez más encabezados. Cuando llegamos acá a enlace de datos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 encabezados que se le sumaron al mensaje original, cada uno agregado por las capas anteriores. Y a lo último, o el primero, según o lo mismo como lo leamos, tenemos acá, esperen que se vaya el cartel abajo en rojo que dice los bits, ahí, cadena de bits, y bueno, la cadena de bits van a ser ese flujo, ese chorro de bits de unos y ceros, que a nivel físico no va a buscar encabezado ni nada. Los encabezados los van a ir a buscar los protocolos de los niveles más arriba. Eso mismo, pero expresado de otra manera, tal vez acá se entiende un poco mejor. Tenemos dos máquinas, intentan comunicarse. Los datos que salen desde el usuario y que los quiere leer el usuario del otro extremo, tienen que pasar por cada una de estas funciones y cada una de estas funciones le va a agregar información adicional al dato puro. ¿Sí? El dato puro acá, hola, son 4 caracteres. Bueno, a ese hola se le va a ir agregando información según las necesidades que ya describimos. Presentarlos, mantener la sesión, transportarlos, direccionamiento lógico, direccionamiento físico. Bueno, cada uno le va agregando un poquito de bits a ese fragmento. Acá se transmite todo el fragmento con encabezado más datos puros y del otro lado los voy desarmando. Acá le saco el encabezamiento físico, acá le saco el encabezamiento lógico, acá el transporte, el número de puerto, acá la sesión saco la codificación, perdón, la sesión es el vínculo extremo-extremo, le saco el encabezado que necesita para mantener eso. Presentación, me fijo la codificación que tiene, si viene cifrado, si viene comprimido. Y listo, ya te saqué todo. Toma, aplicación, fíjate qué haces con eso. Bueno, y acá vamos con un ejemplo que le armé. Tenemos máquina cliente y servidor.
¿Qué va a hacer la máquina cliente? Va a enviar un correo electrónico, un email. El email viaja. ¿Por dónde pasa? Por una cantidad desconocida para nosotros equipo. No podríamos saber por la cantidad de equipos que pasa. Piensen que, supongamos, tenemos un correo electrónico de tipo Gmail. Bueno, será un servidor que está por ahí por Estados Unidos, perdido en algún lado. Nuestra máquina se lo va a mandar a... Contamos con un servicio Modern Routing de Cotesma. Acá es red local. Sale de la red local y empieza a viajar. Ese paquete pasará por Neuquén, de Neuquén pasará por Buenos Aires, de Buenos Aires, bueno, acá resumido, ¿no? Estados Unidos se va a un switch dentro de Google, y de Google pasa, del switch pasa al servidor a donde va a llegar ese correo electrónico. ¿Qué ocurre si tenemos el ejemplo de Cotesma, donde Cotesma tiene dos salidas a nivel WAN? Una salida a través de Telefónica que se va para Cotesma y otra salida por un proveedor chileno. Si el correo electrónico que quiero mandarlo está en un servidor en Chile, bueno, tal vez el router de Cotesma se dé cuenta que no lo tiene que mandar para Buenos Aires y se lo manda directamente por la vía Chile. También puede pasar que volvemos al ejemplo original, donde el servidor está en Estados Unidos, pero el router que está en Buenos Aires, este vínculo está caído. Bueno, el router de Cotesma tiene la suficiente inteligencia como para enrutar, eso que decíamos nosotros, y seleccionar otra ruta alternativa. En definitiva, el mensaje llega al destinatario, nada más que fue por otro camino. Fue vía Chile en vez de ir vía Buenos Aires. Esa función la hace el router, la posibilidad de enrutar. Y ese enrutamiento se da en la capa número 3. Volvamos a este ejemplo, lo hacemos un poquitito más simple. Ponemos simplemente dos routers. Este símbolo, que es como un alfajor, ¿sí?, que tiene las 4 flechitas, es el símbolo que se usa para los routers. ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo vienen a explicar las capas, los niveles, las cuestiones de todos esos pasos que vimos hasta ahora? La capa número 7, 6, 5 y 4 van a ver las cuestiones de extremo a extremo. Van a ver del cliente hacia el servidor. Protocolo POP3 para el correo electrónico. En la capa número 6, set de caracteres, si esto va escrito en castellano o en español. Número 5, mantengo la sesión para que el cliente pueda ver al servidor. Capa número 4, transporte. Me aseguro que los datos salgan de acá y lleguen a su destino. Y que el destino pueda responder un OK, me llegó el mail, de vuelta. Así que las capas 7, 6, 5 y 4 se encargan de ver esto. Ven de acá para arriba. De acá para arriba. No le interesa lo que tenemos acá abajo. No le interesa si pasó por Chile, por Neuquén, si viajó por fibra. No le interesa. Esos ven cuestiones de acá, extremo a extremo. La capa número 3. Nosotros dijimos que la PC y el servidor tienen que tener una dirección IP única, ¿no? Porque si no, no se puede dar esta comunicación. Ahora, si bien ambos extremos tienen que tener una dirección IP, decimos que la capa número 3 se mueve en este ámbito que está acá, en el tema del enrutamiento. Esto de poder seleccionar las rutas, saltar de un router a otro, de un proveedor a otro, paso por Neuquén, paso por Estados Unidos, todo eso es el mundo de la capa número 3 de la capa de red. Ahí es donde se mueve, donde más se mueve. Si bien este último pedacito también, pero este último pedacito ya va siempre con la misma dirección IP, ¿no? Desde que entré a Cotesma y llegué hasta mi casa, ahí no voy a enrutar, no voy a tener nada. Bueno. Y después, la capa número 2 y número 1 va a definir por tramos. Este tramito que está acá, de mi casa hasta Cotesma, acá tengo cables telefónicos, ¿sí? Los cables telefónicos que andan por los postes,
entre medio de los árboles, ese tramo, cómo se va a dar el transporte de datos entre acá y acá, va a estar definido por la capa número 2 y capa número 1. Acá voy a tener el ADSL, la ADSL que es esa tecnología que me permite transmitir datos usando cable de teléfono. Después, entre el router de Cotesma y el router de Neuquén, lo más probable es que tengamos fibra óptica. Y bueno, la fibra óptica estará regida por otro protocolo, pero también descripto dentro de la capa número 2 y capa número 1. Y el último tramo en Estados Unidos, desconozco, esto para hacer un ejemplo con algo distinto, podría ser un radioenlace. El radioenlace tendrá un protocolo distinto a la fibra y distinto a la DSL, pero seguro está descrito dentro de la capa número 2 y 1. Así que la capa número 2 y 1 definen los estándares, los protocolos por segmento. De acá a acá. La número 7, 6, 5 y 4 de extremo a extremo. Y la número 3, si bien también llega de extremo a extremo, en realidad su ámbito de funcionamiento es acá, entre los routers. Entre los routers, ahí es donde mejor se mueve el protocolo IP. Bien, bueno, hasta acá era la presentación de la última clase y después le voy a agregar algunas preguntas para armar un trabajo práctico. Y le paso esta presentación para que puedan leer. ¿Sí? Yo no me puse a leer todo el texto que puse, lo tienen ustedes para poder responder después las preguntas. Ahí tienen la descripción de cada uno de los niveles, cada una de las capas. Así que bueno, muy bien, los saludo y acá cortamos el video.